Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto para mí poderlos saludar. Ahora estamos a 20 de octubre del año 2020. Soy José Luis Solórzano y este es el programa Conéctate con José Luis Solórzano. Hoy tengo el privilegio de recibir a tres distinguidas mujeres, abogadas las tres, que van buscando un espacio en la Asamblea Legislativa periodo 2021-2024. Me refiero a la licenciada Idalia Cepeda por parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Muy buenas noches, Idalia, qué gusto para mí reencontrarme y poder saludarla. Buenas noches, José Luis. Un gusto para mí estar en el canal y gracias por el espacio y un saludo también a las demás invitadas. Mismo está con nosotros Zulén Ayala, ella es candidata a diputada por el Partido Demócrata Cristiano y va buscando una posición preferencial en San Salvador. Vamos a conocer cuál es su visión que tiene en torno a la coyuntura de nuestro país, pero sobre todo en la participación de la mujer en política. Mismo, por primera vez, doy la más cordial bienvenida a la licenciada Aida Betancourt de Simán. Ella es una destacada profesional, una formación muy sólida en nuestro país, bicultural. ¿En el FMLN han habido casos de misoginia? En general, como decían, la cultura política afecta a las mujeres, ¿verdad? Hay todo un tema de violencia política. Yo recuerdo que Lorena Peña en el pleno denunciaba que habían diputados misóginos, sí, y que no guardaban el silencio y que se alteraban con el uso de la palabra. Por supuesto, a lo largo de la historia que ha vivido el FMLN como grupo parlamentario, dentro de las alcaldías, incluso en los gobiernos centrales se ha visto hacia las mujeres esta violencia, ¿verdad? Violencia política, de exclusión, aislamiento, expresiones violentas por el hecho de ser mujeres. Es decir, nos referimos a que sea un tema de género porque aparte tiene que ver puntualmente con el hecho de ser mujeres. Y por supuesto que muchas compañeras del FMLN han sufrido y hemos sufrido acoso, violencia, y están las redes sociales. Yo veía incluso en el tuit de José Luis que tú ponías para anunciar este programa, ¿verdad? Y lo mismo ha pasado con mi participación puntualmente como Idalia Cepeda, candidata del FMLN, en otros espacios televisivos. Los comentarios que inundan las redes sociales no versan sobre una opinión, sobre una posición política que yo tenga o que tengan las compañeras del FMLN mujeres, sino que comienzan a comentar en función de nuestro aspecto físico, nos ponen apodos en función de cómo desempeñamos nuestra imagen. Es decir, hay mucha violencia también que tiene que ver con el sexismo. ¿Usted, cuando asume una candidatura a diputada por el Partido Demócrata Cristiano, está consciente que va a ser confrontada por su condición de mujer? No necesariamente por mi condición de mujer. A mí me confrontan todo el tiempo, sobre todo por mis opiniones. Cuando yo anuncio mi candidatura, pues esto se agrava. Desde entonces yo recibo amenazas a muerte, un día sí y el otro también. Amenazan a mis hijos, tengo un acoso de parte del gobierno, tengo un acoso permanente, he visto caricaturas, he visto un caricaturista oficial contratado por el gobierno, porque así ponía en su cuenta oficial de Twitter, donde pasaba haciendo dibujos obscenos míos, siempre tratando de menospreciar mi capacidad, mi trayectoria, siempre diciendo que quizás yo con favores sexuales estaba accediendo a esta candidatura, una serie de vulgaridades que de verdad al final me terminaban dando risa, porque cada quien sabe cómo ha llevado su vida, su trayectoria, pero no deja de molestar. Claro, yo quizás no he llegado a los límites que ha llegado Berta, porque sí, este señor Walter Araujo se pasó más de 8 rayas con ella. Conmigo, por supuesto, ha sido un agresor. Entiendo que el señor Araujo me ve como una fuerte contendiente para que pueda restarle votos precisamente a él y a su partido, y entonces vienen esta serie de ataques. Incluso en este programa el día de ayer estuvo imputándome delitos falsamente. Yo estoy limpia, señor Araujo, a mí ya me mandaron a Hacienda, ya me mandaron a la policía, ya estoy en la fiscalía, a mí ya me pasaron todos los filtros. Yo tengo moralidad notoria comprobada, yo tengo mis requisitos comprobados. Soy una abogada, soy notario, tengo un máster en Derecho de Empresa por la mejor facultad de Derecho de América Latina, que es la Universidad Católica de Chile.
A mí nadie me puede venir a decir que a mí alguien me está haciendo un favor y por eso estoy en esta posición. Política y las mujeres todavía pues no hemos madurado como país, no estamos acostumbrados a ver esas posiciones de las mujeres en cargos públicos de trascendencia. A puras penas en el periodo de Elías Antonio Saca veíamos cómo llegaba una mujer a ser presidenta del Banco de la Vivienda o HSBC, fue por unos meses, y ella se quejaba que era una mujer que estaba en la banca, pero que no ganaba igual que los hombres que están dirigiendo los bancos. Las mujeres siguen de ventaja en este país, más allá de su formación académica, de sus logros, de su avance en la política. ¿Son incómodas las mujeres? Pensando en el tema de la participación política de las mujeres, ha habido avances y hay que reconocerlo. En 1950 obtuvimos el derecho al voto, luego unos años después pudimos aspirar a cargos públicos, se introdujeron cuotas en la ley de partidos políticos, cuotas transitorias que obligan a los partidos a tener un mínimo de 30% en sus listas de candidatas mujeres. La idea es que estas cuotas no sean el techo, sino sean el suelo, y que el compromiso de cada uno de los partidos políticos sea diseñar mecanismos para promover que seamos cada vez más. En nuestro tiempo, por ejemplo, somos actualmente 43% de mujeres en las planillas, y la idea es que también estemos liderando planillas, seamos candidatas propietarias y no candidatas suplentes solamente, como se ha hecho en otros partidos políticos. Eso es un compromiso para nosotros. ¿Hay avances? Sí, pero todavía falta muchísimo. Cuando vemos las cifras, en la Asamblea Legislativa solo hay 1/3 de diputadas, y en las alcaldías es un 11% de mujeres que lideran los consejos municipales. Todavía es muy, muy poco. Entonces creo que sí es importante que haya un compromiso de todos los partidos políticos y también de los ciudadanos, de evaluar qué tipo de candidatos queremos, a quiénes queremos que nos representen en la función pública, y reconocer que todos tenemos que estar sujetos a las mismas obligaciones, y al final, como funcionarios y como servidores públicos, las obligaciones de transparencia, de probidad, de rendición de cuentas, nos aplican a todos. El tema de los derechos de la mujer, y hay que ser bien enfático en esto, no busca privilegios, es un tema de igualdad de acceso y de igualdad de oportunidades, y lamentablemente todavía falta mucho para eso. No solo en política, en el sector privado también, lo mencionaba José Luis, la brecha salarial sigue existiendo. En cifras de deserción escolar todavía vemos que son las niñas quienes tienen que desertar la escuela mucho más que sus pares niños, y esto genera desigualdades de entrada. Entonces, ¿cómo hacemos para, desde la función pública, diseñar soluciones que en cada fase de las etapas de la vida de las niñas y las mujeres de nuestro país tengan acceso a las mismas oportunidades? De eso se trata la lucha por la igualdad. Mujeres en política, mujeres en puestos públicos. Y eso también es importante porque nosotras... Yo quiero interrumpirle porque si estamos hablando de mujeres en puestos públicos, María Isabel Rodríguez superó a todos. Sí, correcto. María Isabel Rodríguez, con 4 doctorados honoris causa. Es un ejemplo de una mujer luchadora, brillante, una mujer excelente que dejó huella, ya que estamos hablando de la huella, dejó un legado en función de iniciar una reforma de salud importantísima para el país, y también en su aporte en la Universidad de El Salvador, es decir, desde la academia, desde la política. María Isabel deja huella y es de estas mujeres que son necesarias para el país. Entonces yo decía, no por ser mujeres, tampoco nosotras vamos a privarnos de hacer una crítica a otras mujeres, porque el punto aquí es cuál es su agenda. Son de verdad, por los casos que planteabas, por ejemplo, en el caso de Milena, ¿verdad? Yo decía también en un programa que no se trata si ella fue víctima o no de violencia. Si fue víctima de violencia, por supuesto que es lamentable, es condenable y es importante que se denuncie, sino que se trata qué agenda representa. Y a mí me llamó mucho la atención que una persona que me entrevistó a mí de otro país me decía, yo vi la conferencia de prensa en donde el presidente da las credenciales de la nueva embajadora, pero no la deja hablar. Es decir, ella nunca habló en la conferencia de prensa, solo habló él, ¿verdad? Que es la figura masculina. Y además me llama mucho la atención, me decía él, de que cómo solo por el hecho de ser mujer quieren destacarla, dejando de lado cuál es la agenda política o los intereses que representa. Y yo creo que eso es bien importante decirle a la ciudadanía, porque si nosotras
somos mujeres, pero no logramos representar una agenda a favor de los derechos de las mujeres y no ponemos acento a los temas importantes del país, como por ejemplo la pobreza, que tiene rostro de mujer, el desempleo, que tiene rostro de mujer, la migración, que tiene rostro de mujer, tampoco vamos a salir de nada solo porque sea una mujer la que ocupe el puesto. Es decir, debemos de estar en una posición crítica para poder garantizar que la agenda de trabajo sea en función de revisar todas esas causas estructurales. Nuestro tiempo tiene una acción de denuncia sobre hechos que riñen con la ética. Hemos visto cómo constantemente están yendo al Tribunal de Ética Gubernamental y están como dándole seguimiento a algunos miembros del gabinete de gobierno. ¿De qué se trata eso? Siempre la transparencia. Se lo pregunto porque de parte de los adversarios de nuestro tiempo, porque sí los tienen, hay un cuestionamiento sobre cómo se fundó nuestro tiempo, quién financió nuestro tiempo, quién es su fundador, quiénes son sus familiares, qué casos están pendientes o qué casos se libraron pues en los tribunales porque terminó el plazo para poder acusar. Yo le quiero preguntar, ¿hay un doble moral en nuestro tiempo o existe una acción genuina ciudadana de transparentar todo y que se responsabilicen los funcionarios de gobierno de las decisiones que han tomado? Por supuesto, lo que nos motiva a nosotros es la coherencia. Nosotros, como Nuestro Tiempo, hemos hecho pública la lista de las personas que apoyan el financiamiento del partido y hemos respondido. Ninguno de los miembros de Nuestro Tiempo tiene ningún tipo de acusación, ni siquiera antecedente de corrupción. Y eso es algo que para nosotros es sumamente importante y es parte de nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Está hablando el diputado Guillermo Gallego del partido Gana, que sigue su curso. Hay otro en contra de, por ejemplo, el ministro de Salud, Francisco Alaví, por la venta de insumos médicos a sus familiares. Estos procesos son también unas botas siguen de hule, su curso. botas de hule. Botas de hule, también el alquiler de hoteles a sus primos. Estos casos siguen su curso. Nosotros creemos que la justicia la hacen las instituciones, no los políticos, y por eso es que estamos dejando que las instituciones sigan en estos procesos que están abiertos, que están siguiendo investigaciones y a los que nosotros le estamos dando seguimiento. Esa diversidad creemos que nos enriquece, que es algo que necesitan los partidos políticos para poder ser fieles representantes de la sociedad, pero a lo que nosotros le apostamos como partido político en estas elecciones es a construir esta plataforma de consensos en la que todos estamos de acuerdo. Y hay temas en los que hemos conversado hoy que son parte esencial y la columna vertebral de nuestro trabajo y de nuestras propuestas, que es cómo garantizamos que las instituciones sean más sólidas, que sean más independientes, que sean ocupadas por personas capaces y preparadas y no que estén plagadas de clientelismo político, cómo combatimos la corrupción, cómo fortalecemos los sistemas públicos de salud y educación, cómo combatimos los estereotipos de género y promovemos que haya mayor oportunidades para las mujeres. Y esa es una agenda que compartimos y creemos que es un punto de partida importante y necesario. Rodolfo Parker, secretario general del Partido Demócrata Cristiano, ha sido un férreo opositor al señor Nayib Bukele. Y todos los miembros de su gabinete han enfrentado a Rodolfo Parker. Y Rodolfo Parker ha tenido mucho protagonismo en la Asamblea Legislativa. Estuvo bien a confrontar al ministro de Hacienda ayer cuando inicia la discusión del presupuesto y el ministro de Hacienda le responde al doctor Rodolfo Parker. No obstante, el doctor Rodolfo Parker hizo una alusión en donde aclaraba que este nuevo periódico que ha comenzado a circular esta semana, que se llama el diario El Salvador, no posee fondos públicos. Solo es una precisión, presidente, pero es pertinente porque no... Ministro, solo le... Sí, es una precisión, presidente. Sí, tiene la palabra. Es que yo la pregunta aquí dice, ministro, con respecto al diario, no tiene que ver con la libre competencia. El enfoque es estrictamente presupuestario, porque para eso estamos ahora habilitados aquí. Es estrictamente presupuestario. Y además técnica la pregunta. Cuando yo preguntaba que si había salido ese recurso para fundar el diario, si había salido el recurso del incremento de CAPRES, me dijo que no. Si había salido el recurso de otros presupuestos, me dijo que no. Entonces la precisión, ministro, dice, no, para que revisen el dato, pues, porque la preocupación es legítima. ¿De dónde sale el recurso? Es decir, la información disponible, ministro, para que la tengas en cuenta, es que el periódico, el diario, es una empresa privada, dicen, pero los accionistas son públicos. Es decir, el
El diario viene a ser subsidiario de Perforadora Santa Bárbara. Perforadora Santa Bárbara viene a ser subsidiario de la GEO. Y la GEO es subsidiaria de la CEL. Habida cuenta de esta información que está disponible, si el presupuesto no viene del incremento de CAPRES y no viene de los otros presupuestos, por conclusión, no es una valoración, pero por conclusión quedaría que el dinero entonces viene del sistema eléctrico estatal, dicho en otras palabras, de incrementar la luz. Lo que buscaríamos nosotros, ministro, es una respuesta técnico-presupuestaria de dónde sale el dinero. Enfrentamiento entre ellos. Al contrario, el doctor Rodolfo Parker ha sido un diputado electo a través de un voto popular, ha ido a las elecciones, la gente votó por él. El ministro de Hacienda pues fue electo democráticamente por el presidente de la República. Cada uno tiene funciones dado por la Constitución y las leyes. Bueno, y en base a esas funciones que les son otorgadas a cada uno de ellos, pues cada uno tiene que rendirle cuentas a quien la ley dice. Y en este caso el ministro de Hacienda tiene que ir a rendirle cuentas a los diputados, a la Asamblea Legislativa. Y si se crea una comisión especial para que se pueda analizar, estudiar cómo se han manejado los fondos durante la pandemia, pues el ministro de Hacienda y cualquier otro funcionario está obligado a asistir. Que hay doble moral o hay cosas que no queremos ver sobre cómo niñas siguen siendo abusadas y siguen reproduciéndose y no hay castigo para los agresores, porque un hombre que tiene una relación y fruto de esa relación pueda concebir una mujer, un bebé, antes de los 18 años, es un estupro. Pero en lo que yo tengo que estar en el país o conocimiento sobre lo que es la salud sexual reproductiva, yo nunca he visto que sea procesado una persona y sea condenada una persona por estupro. Y sí veo que a diario 2 o 3 niñas registran parto por agresiones a su inocencia. ¿Qué se puede hacer? Efectivamente, este es un tema de suma preocupación. Yo revisaba las cifras porque el FMLN introdujo una pieza de correspondencia para que se nombrara la última semana de septiembre como la semana de la prevención de los embarazos en niñas y adolescentes. Y precisamente esto es una suma que viene a aportar a toda una agenda desde el grupo parlamentario del FMLN y desde el grupo parlamentario de mujeres en función de generar acciones y políticas públicas para contrarrestar estos hechos de gravedad. Hay 258 niñas entre 10 y 14 años que salieron embarazadas en el 2019 y 6.581 niñas que salieron embarazadas entre 15 y 18 años. Es decir, el 22% de los embarazos de las mujeres las tienen niñas entre 10 y 18 años. Esto es grave, no solamente porque es delito, ya lo mencionaba José Luis, sí, sino porque además la institucionalidad del Estado está constituida sobre la base de las mismas desigualdades de género y en lugar de perseguir a los agresores y violentadores, persigue y revictimiza a las mismas niñas y a las mismas adolescentes. Esto es un problema grave porque también un embarazo en otros países hasta constituye tortura, es decir, hay países en los que cuentan con una avanzada legislación que permiten que este fenómeno y estos casos no se den precisamente porque la niña ha sido violada, ha sido agredida sexualmente y todavía tiene que soportar condiciones adversas en su embarazo que afectan su salud física y emocional. Y aparte, ya lo mencionábamos con otros ejemplos, también esto provoca deserción escolar, provoca que las niñas tengan que ser madres a temprana edad y eso les cambia radicalmente su vida. Tienen que verse en la obligación de hacer tareas de cuidado, pero también de ir a trabajar para poder mantener a sus hijos e hijas. Es decir, es toda una cadena de injusticias, de desigualdad y además de violaciones a los derechos. Ya sabemos que en este país hay una ley de avanzada que es la Lepina
que tiene como objetivo proteger a la niñez y a la adolescencia, pero que no se le está dando cumplimiento ni seguimiento. Cuestionarnos qué papel está haciendo el CONNA, ¿verdad? ¿Qué papel está haciendo? Ahora ya no existe la Secretaría de Inclusión Social, sino que es otra secretaría donde entiendo que la que coordina es la primera dama. Habría que ver qué acciones se están dando. Para mí ninguna, ¿verdad? En función de cambiar esta realidad. Ya veíamos en la pandemia cómo se elevaron las cifras de abuso, violación, de todos estos casos de maltrato y de violencia a la niñez, y no hemos tenido una respuesta efectiva de políticas públicas, de acciones concretas para contrarrestar esta realidad de parte del gobierno central. Y yo creo que es bien importante que se prevenga que esto pase, pero que también la institucionalidad haga su papel. Ahí están las leyes, está la LEPINA, pero también está la ley contra la violencia hacia la mujer que ya establece un marco normativo importante. El problema es de aplicabilidad, no solo es de cultura, ¿verdad? Que tenemos una cultura lamentable en este país que siempre victimiza a la mujer y protege al hombre, sino que también cómo va a cambiar eso si el gobierno no ejecuta ninguna acción a favor de las niñas y los niños y de las adolescentes y de las mujeres. De Estado. Tenemos la ley de igualdad y la ley en contra de la violencia. Tenemos la LEPINA, que son políticas de Estado. Tenemos además insumos programáticos dentro del Grupo Parlamentario de Mujeres que estableció, por ejemplo, que uno de los puntos de agenda iba a ser precisamente aportar a la generación de educación y salud sexual y reproductiva. Y yo también aprovechar que estamos hablando de este tema, José Luis, invitar a los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? PDC, PCN, Arena, Gana, etcétera, etcétera, para que retomen esta agenda, porque desde el Grupo Parlamentario de Jóvenes y de Mujeres se ha estado apoyando a estudiar una nueva ley de salud sexual y reproductiva que precisamente por la doble moral, por el conservadurismo, porque nos metemos en campañas y creemos que vamos a perder votos con esto, pues los partidos de derecha han dejado de lado el verdadero problema, que son los derechos de las niñas, de las mujeres, su salud, su vida, y al final incluso compromisos con el PNUD, con UNSFA, que han estado facilitando estos procesos, han quedado de lado por agendas de campaña, ¿verdad? Entonces yo creo que es bien importante que pongamos ese punto en el renglón para que también en la Asamblea Legislativa hayan avances en conocer, en estudiar y elevar el debate. Yo creo que es importante que elevemos el debate no moral, no religioso, sino que un debate en función de los derechos humanos y un debate también en función de la ciencia, es decir, hay datos concretos que tienen que ver con la salud y la vida de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, que van muchísimo más allá que una doble moral que pueden tener los partidos.